todos, bienvenidos a un nuevo programa de Póker Sport Radio. Día lunes, como siempre, aquí arrancamos la semana con las noticias más importantes del mundo del póker y también, bueno, teniendo en cuenta que venimos de un fin de semana largo, descansados, aquellos que hemos tenido la oportunidad, nos hemos ido a dar una vuelta por las playas argentinas, más allá de que lamentablemente el tiempo no ha acompañado. Bueno, aquellos que se han quedado acá seguramente han podido descansar también. Nosotros por lo pronto estamos aquí para acompañarlos, como te decía, con las noticias más importantes del mundo del póker, porque tenemos muchísima información. Los dos primeros bloques vamos a tener noticias tanto del ámbito nacional como internacional, como así también de póker en vivo y póker online, porque ha finalizado la primera fecha de lo que ha sido la Master Cup, como sabemos, la primera fecha de este circuito que dura todo el año en el casino de Puerto Madero. También hemos tenido un high roller, como lo habíamos anunciado la semana pasada, en el casino de Melincue, un lugar hermoso. También ha terminado esta gran final del European Poker Tour que se ha jugado en Monte Carlo, donde el señor Matías Rossi realmente ha hecho una performance realmente digna de elogio. Bueno, tenemos muchísima información por lo pronto. Voy a hacer, como siempre, un paréntesis. ¿Cómo se salvaron, viejo? ¿Cómo se salvó la gente de Núñez de una manera increíble? Minuto, qué sé yo, 46, 47. Penal para Racing, una mano que fue tremenda del defensor de River. Bueno, que lamentablemente Saja no ha podido cambiar el penal por gol, porque realmente ha sido una muy, pero muy buena atajada. ¿Cómo se llama el arquero nuevo el que está suplantando? Chichisola. Realmente formidable lo que ha atajado ese muchacho, que claro, ahora se ha llenado la prensa entendida en la materia, se ha llenado de sigue Chichisola como, ¿cómo se dice? Como titular o barbero, ¿no? Teniendo en cuenta que es un equipo que tiene, para mi gusto, uno de los dos mejores arqueros que tiene el fútbol argentino. Así que bueno, por parte de Boca realmente, bueno, hemos ganado de una manera también complicada y bueno, lamentablemente un gran abrazo respetuoso a la gente de All Boys, que lamentablemente ha descendido faltando 2 fechas. Pero como siempre te decimos, toda esta información la vas a poder revivir luego de que pase Póker Sport Radio, porque está el programa River desde adentro, que obviamente más allá de quizá un análisis de la fecha, sí se enfocan al momento que está viviendo el equipo de Núñez, que a 2 fechas, bueno, está muy cerca de ser campeón, obviamente con la victoria 3-2 contra... Se me fue, contra Racing, muchísimas gracias. Bueno, ha podido conquistar también la punta. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la semana que viene la anteúltima fecha de este torneo nacional, y también teniendo en cuenta que bueno, al parecer Julio Grondona en su último tiempo como parte de la AFA claramente no iba a dejar su cargo con Independiente en la B, y bueno, ya se está barajando la posibilidad de cambiar el torneo. Serán 30 equipos, o sea que 10 equipos de la B, ascienden así, porque una cosa de loco. Pero bueno, como nosotros estamos aquí, como sabemos, para hablar de las noticias más importantes del mundo del póker. Vamos a abocarnos en lo que es el póker online, porque nuevamente vuelve a ser noticia el gran jugador argentino. Estamos hablando de Iván Lucá, que ha podido lograr un podio en lo que es el domingo en Poker Stars, en este caso en el Sandy 500. El jugador argentino se colocó en el tercer lugar en uno de los torneos más deseados de Poker Stars. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de Iván Lucá, sabemos que se trata de uno de los jugadores jóvenes prodigios del póker argentino, y ayer pudo corroborarlo una vez más, ya que quedó muy cerca de lograr el título del Sandy 500 de Poker Stars, que para muchos puede ser considerado uno de los torneos más complicados debido a la gran cantidad de jugadores que suelen disputarlo, y no solo por eso, sino el gran nivel de los mismos. Así que bien, Negrín, como se lo conoce en las mesas de póker virtual, no tiene nada que envidiarle y escalando, posiciones, se metió en la mesa final y, como si eso fuese poco, desplegando un gran póker, alcanzó el podio y por su tercer lugar se llevó un premio de $44.592. El torneo finalmente quedó en manos del sueco Waredead LOL, quien realizó un deal luego de la eliminación del argentino, o sea, cuando quedaban solamente 2 jugadores, como decíamos, el sueco y el canadiense, que bueno, tiene un Kilev 89. Así que nosotros felicitamos al señor Iván Lucá, que ha sido un fin de semana destacado en el plano online y también fue runner-up
en el main event del festival que se ha dado en el casino, como decíamos, de Melincue, que en un ratito nada más también vamos a estar ampliando esta información. Pero como sabemos, dos grandes jugadores de la Armada Argentina han viajado a lo que ha sido la gran final del European Poker Tour en Monte Carlo. Estamos hablando de Matías Russi y el señor Leandro Peluca Some. Pero por el momento vamos a hablar de quién se ha quedado con este gran evento en Monte Carlo. Bueno, un italiano, el señor Antonio Buonanno, que ha superado a Jake Salter en el heads up final, que tuvo una particularidad. 10 horas. 10 horas ha durado la mesa final y hay que tener, el heads up final, y hay que tener en cuenta que la mesa final ya tenía 7 horas cargadas, o sea que fueron 17 horas de juego. ¿Qué sé yo? Yo creo que lo hablábamos, lo hablamos siempre, ¿no? Esto de que hay que estar en un buen estado físico, porque hay que aguantar 17 horas. Pero tenemos que felicitar, como decíamos, al señor Antonio Buonanno, que se ha quedado con el main event del European Poker Tour, que se ha jugado en Monte Carlo. Gran mesa final para el cierre de esta 10ª temporada del European Poker Tour. El británico Jake Salter partía con una cierta ventaja sobre sus rivales, sin embargo, una excesiva agresividad le hacía perder el liderazgo en la primera mano fuerte del liderato tras perder el primer gran bote de esta mesa final frente a nada más y nada menos que al futuro campeón Mayu Rocca, el latino, leyenda dentro de los torneos online, partía segundo en fichas y la esperanza de conseguir el título. Las eliminaciones no tardaron en llegar. El primero en despedirse de la mesa final fue Sebastián Britauer, que empezaba el día como George Stack del torneo. El alemán se iba con un premio de 128.800 euros, nada mal si tenemos en cuenta que consiguió la entrada a través de un evento gracias a uno de los satélites de 100 puntos de jugador frecuentes de PokerStars, o sea que de la nada hizo 128.800 euros. La siguiente eliminación resultó ser más clásica. El estadounidense Kenny Hicks fue víctima del clásico coin flip y su verdugo fue nuevamente el italiano Buonanno. Sebastián von Tropetzer fue el siguiente jugador en quedar eliminado y dejaba a 5 jugadores en la mesa, entre ellos el colombiano Mayu Rocca, que parecía ser el mejor jugador sobre la mesa. Sin embargo, la suerte le fue esquiva en un momento decisivo. Tras un all-in a 3 bandas, Magnus Carlsen, Moining y Mayu Rocca ponían todas sus fichas en el centro de la mesa. La pila más pequeña era la de Carlsen, seguida de Moining, y dominaba ambas por la del jugador colombiano, que además también partía con ventaja a la hora de enseñar las cartas. Sin embargo, el flop cayó del lado del alemán, impidiendo que Mayu se hiciese con el liderazgo en fichas. Carlsen, por su parte, se despedía en 5ª posición del torneo más importante que se ha jugado hasta el momento, el European Poker Tour. Tras el descanso de la cena fue el propio Mayu Rocca quien cayó eliminado en la 4ª posición, y luego Moening dijo adiós al torneo después de pasarse toda la mesa final sin apenas moverse, dejando así servido el heads up final, que se prolongó por más de 10 horas, o sea, 17 horas han jugado estos jugadores de la mesa final y sobre todo los del heads up final. Salter tuvo varias veces contra las cuerdas a Buonanno, pero la fortuna siempre le sonreía al italiano cuando este corría el riesgo de ser eliminado. Finalmente llegó una mano casi definitiva en la que ambos jugadores acabaron restados. Pre-flop, Buonanno llevaba a Ray of Suite, mientras que por parte de Salter llevaba un par de 10. La escalera concedía el bote al italiano y dejaba extremadamente tocado al inglés. Fue después de sucumbiría y daría la victoria definitiva a esta gran final del European Poker Tour, como decíamos, a el señor Antonio Buonanno. Bueno, como decíamos, cabe felicitar la presencia del señor Matías Russi en dicho evento, que realmente ha sido digno de elogio su participación. Ha caído lamentablemente en la posición número 16. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, la calidad de jugadores, la cantidad de jugadores que se han dado cita en Monte Carlo, pero no queríamos dejar de felicitar y agradecerle al señor Matías Russi por la gran performance y por dejar a Argentina nuevamente entre por lo menos los 16 mejores del mundo en este torneo del European Poker Tour. Y también hay que tener en cuenta que se ha quedado con el 4º lugar en el torneo de la France Poker Series. Así que realmente ha sido una gran pasada por Monte Carlo de la Armada Argentina, en este caso solamente del señor Matías Russi, a quien le mandamos un gran abrazo y obviamente nuestras felicitaciones. Y para cerrar, amigos, esta gran final del European Poker Tour también se ha jugado un high roller de 25.000 euros de buy-in y ha quedado en manos de un conocido ya, Philipp Grieusen, que con esta victoria ha pasado a la historia por ser el alemán que más ganancias ha tenido en lo que son los torneos presenciales.
El jugador alemán Philipp Grusin se tiene muy merecido el apodo del rey de los high roller porque volvió a demostrar esto consiguiendo una victoria en el torneo de 25.000 euros de Bahín que se ha disputado en Monte Carlos durante la gran final del European Poker Tour. Eran 9 y no 8, como viene siendo habitual, los jugadores que tenían reservado un asiento en la mesa final de este evento de altísimo Bahín. En dicha mesa no faltaban grandes nombres. David Kitay comenzaba el último día de la competición como líder en fichas, seguido de Kaberman y con Grusin en cuarta posición. Las eliminaciones no tardaron en sucederse y el primero en caer fue Pascual Lefrancois frente al belga David Chiatti, que se convirtió en el verdugo de estos primeros instantes en la mesa final. Eliminó también a Miao, luego al británico Stephen Chidwick y no basándole, prosiguió con el alemán Martin Finger. A estas alturas del torneo, y por extraño que pueda parecer, el liderato del torneo ya estaba en manos de Philipp Grusin, más todavía cuando el alemán le ganó un gran bote al belga. Grusin se desharía de Björn Kaberman, mientras que Seiber se encargaba de John Joanda y se confirmaría el free-handed con una ventaja apabullante para Grusin, hecho que le permitió ser el jugador extremadamente agresivo. Esta agresividad fue la que le permitió doblarse a Scott Seiber con una pareja de ases que llegó en el momento indicado. Tras esta jugada, David Chiatti caía eliminado en manos de Grusin, dejándolo así servido el heads up. Final que no ha durado mucho, ya que ambos jugadores llegaron rápidamente a un acuerdo económico y decidieron jugarse el título en un all-in sin ver las cartas. Y la diosa Fortuna quiso que Grusin, con su par de damas, se pueda imponer a Seiber, que tenía 2-3 en suite. Grusin se convertía en el alemán con más ganancias en torneos presenciales, superando a Pew Haynes, recordando el ganador del main event de la World Series of Poker de hace unos años atrás. Así que felicitamos desde aquí, de este humilde lugar argentino, a Philipp Grusin por llevarse todo, qué sé yo. ¿Qué dice la producción? Sí. Unos 10 horas, sí, exactamente, ¿no? Acá dicen que unos 10 horas jugando un heads up para definir quién es el campeón, y estos muchachos hacen un acuerdo económico y solamente dejan a la deriva quién se lleva el título de campeón. Bueno, en algún momento, o generalmente lo hablamos con el profe Litvak y no estamos de acuerdo ante esto, porque se pierde muchísimo lo que es el ánimo de la competencia, ¿no? El sentarse en una mesa, tratar de ganar el torneo, y claramente al momento de hacer un acuerdo económico ya se relajan muchísimo los ánimos, y bueno, como veíamos en un super high roller, se deja a la deriva o a la marchanta, se podría decir, este vocablo muy antiguo, quién se lleva el trofeo, sí, el título de los honores, etcétera. Pero bueno, claramente para estos muchachos lo más importante es el dinero. Amigos, vamos a la pausa, ya volvemos con más Poker Sport Radio. Próximo bloque vamos a estar hablando sobre la primera fecha de la Madero Master Cup 007 que se empezó a disputar la semana pasada. También vamos a hablar de este festival de póker que ha tenido el casino de Melincue, y también hay que tener en cuenta que en Rosario ha habido póker también en el ámbito nacional, porque en el City Center se ha jugado el long play, donde muchísimas celebridades de nuestro póker argentino se han hecho presente, han dado el presente en el casino City Center. Pausa, ya volvemos con más.